Buenas tardes para todos, mi nombre es María Fernanda Guerrero, soy estudiante de la licenciatura en Educación para la Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura. Bueno, ustedes se preguntarán de qué se trata este video, qué encontrarán en este video o qué beneficio les puede traer este video. Pues bueno, en este video encontrarán algunos aportes sobre algunos pensadores latinoamericanos. Ellos permitieron una educación donde la especialidad sea la formación del ciudadano, donde desarrolle sus dimensiones, ya sean intelectuales, afectivas, sociales, éticas, artísticas, culturales, siendo la educación mirada hacia una libertad. Por lo tanto, la escuela no debe pensarse como una cárcel, sino como un espacio donde se forman espíritus libres que desarrollen un pensamiento propio. Por ello, la necesidad de una educación científica que prepare al ser humano latinoamericano para la formación de nuevas sociedades. Y ya para terminar y darle paso a mi compañera Sirley, me quedo con una frase, y es que, por lo tanto, una sociedad necesita una nueva educación, replantearse una nueva educación. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Sirley Vargas, estudiante de licenciatura en Educación para la Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura. El día de hoy vengo a hablarles sobre los aportes de algunos pensadores latinoamericanos que le hicieron a la educación. Entonces, primero que todo, hablaré de Simón Rodríguez, quien fue un maestro pedagogo y pionero en la educación pública. Él era como un seguidor de Simón Bolívar, quien presentó ideas más democratizadoras a la época de la emancipación. Siempre su idea principal fue sobre las luces y la moral, estableciendo un sistema educativo inspirado en la filosofía de las luces, teniendo en cuenta ideales a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Le aportaba mucho el lenguaje del quechua y el castellano para la educación. Digamos que siempre enfocado en las mejores condiciones materiales y salariales. De igual manera, a la inclusión de morenos, y en Francia fundó una escuela para la enseñanza para maestros y para el español. Ahora vamos a hablar de que también fue un gran cerebro y acompañó a Bolívar a interpretar la República. Y este lo eligió para ser maestro y construir escuelas. Dio clases de agricultura y botánica en Ecuador, Bolívar y en Ecuador. Entonces, en este entonces Bolívar lo nombró para ser director de artes, ciencias, de escuelas públicas, también matemáticas, minas y agricultura. En su proyecto educativo presentó dos líneas de acción, los cuales eran como su modelo a seguir, en donde tenía que ver la implementación de la escuela popular y la colonización de las tierras por los propios. Ahora vamos a hablar de José Martí, quien fue un periodista, poeta y educador cubano. Luchó por la independencia, la libertad, la educación y el trabajo. Cuando estuvo en la cárcel, adquirió un discurso revolucionario en España, en donde también estudió filosofía, el, el derecho y las letras. Luego es llamado en Nueva York para ser maestro. Gracias a la ilustración que llevó en un grupo de maestros cubano y puertorriqueño, se destacó por la escritura, la poesía, la narrativa y las crónicas, lo cual mostró en una revista infantil para la Edad de Oro, que se llamaba La Edad de Oro para los niños, que también era como para que conocieran cómo se vivía antes y hoy en América. José Martí creía que la educación debería alejarse de las ciudades, ir a lo rural, ya que las experiencias eran más concretas, donde desarrollaba más la cultura latina, y creó una propuesta donde quería formar seres humanos con capacidades para pensar con cabeza propia, también que tuvieran una dimensión ética y política, formar personas buenas, con amor, teniendo en cuenta esta última como una herramienta fundamental para el proceso pedagógico. También le apostaba mucho al papel del trabajo creador de elementos pedagógicos, donde la pedagogía era fundamental, la base para la economía y para los formadores. Le interesaba mucho también recuperar nuestra propia cultura campesina e indígena. Mencionaba un modelo de escuela donde la pedagogía era muy importante para la escuela, la instrucción individual y conceptos a la educación. Le apostaba mucho a la educación colectiva y a los valores. Pero él tuvo una controversia al decir que el maestro no debía ser pedante, que al contrario de esto debería ser
útil para enseñar con riqueza y para las funciones de la tierra. La frase que más se destacaba de él era: todo hombre en la vida deberá tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Ahora vamos a hablar de Eugenio María de Hostos, quien era un puertorriqueño que estudió Derecho y Filosofía, Letras y interesándose más por la política. Su teoría educativa se enfocó en la educación ética y lo humanístico. Consideraba que la educación era una guía que le permitía al ser humano desarrollarse de modo que llegue a ser una persona alegre e independiente. El ser humano para Hostos tenía que ser lleno de sensibilidad, razón y conocimiento, siendo su más alta cualidad. El desarrollo del ser humano era prácticamente completo para Hostos. Entonces era un ser más social y la educación debía estar animada a los valores ideales, aportando a una educación democrática. En 1980 él fundó su primera escuela, la normal de pedagogía, para la participación de maestros en República Dominicana. Ahora vamos a hablar de José Carlos Miaraguetti, quien fue un periodista, escritor y era cubano. Apoyó la lucha y siempre como que le gustaba mucho apoyar a los indígenas y sentó bases del marxismo latinoamericano desde los 14 años. Él también comenzó a trabajar desde muy temprana edad en un periódico. Defendió las ideas informistas y apoyó las luchas obreras y las estudiantiles. Crea en el siglo XIX un proyecto socialista indigenoamericano llamado Amauta, maestro, lo cual significa maestro, defendiendo el modelo educativo liberal de su época, el cual redujo muchos problemas para los indígenas en cuestión educacional y se reconocía también como un problema social y económico. Muchísimas gracias y espero les haya gustado mucho estos pequeños aportes que comparto con ustedes el día de hoy. Gracias y hasta pronto.